Llega el invierno volcánico, muy similar al invierno de impacto provocado por el impacto de un gran asteroide. La temperatura del planeta desciende 5 grados centígrados. Puede que no parezca mucho, pero es justo la diferencia de temperatura que nos separa de la última glaciación. No hay duda de que en cuanto se produzcan estos horribles acontecimientos, los estudiosos de la Biblia los reconocerán como los hechos anticipados hace miles de años en la profecía. En contraste con las firmes creencias de los devotos cristianos, los científicos no están tan seguros del futuro. Las erupciones supervolcánicas podrían producirse en docenas de lugares del mundo. Lo único que podemos hacer si encontramos indicios de que se está preparando una gran erupción es despejar la zona y prepararnos para las posibles consecuencias. No es muy tranquilizador. Hemos explorado otro misterio, pero aún quedan preguntas por responder. La siguiente señal es incluso más misteriosa que los volcanes, aunque igual de poderosa. Es un fenómeno que tiñe las aguas de las que depende la vida humana, de un color tan rojo como la sangre. La mayoría de los científicos cree que la vida empezó en los mares, pero ¿podría también terminar por culpa del mar? Para los creyentes en las 7 señales, la respuesta es sí. 2005. La costa de Florida recibe oleadas de criaturas marinas muertas. Voluntarios retiran decenas de miles de criaturas marinas muertas, abandonadas en la costa por las aguas del Golfo de México. En 2007 se produce un hecho similar en la costa del sur de California, donde las playas aparecen sembradas de aves, leones marinos, peces y ballenas muertas. Es una imagen que parece salida directamente del Apocalipsis. La muerte de las criaturas marinas puede parecernos imposible debido a la inmensidad del mar. Sin embargo, las escrituras profetizan claramente que en algún momento de los juicios que llegan del cielo morirán todos los seres marinos. Así que no hay duda. Puede ocurrir y ocurrirá. Estas gigantescas olas de muerte están directamente relacionadas con la siguiente señal de la profecía. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y todo ser viviente que había en el mar pereció. En la segunda copa del libro de la Revelación vemos cómo todos los ríos de la tierra se convierten en sangre. En la tercera copa, los que se convierten en sangre son los mares. La imagen de un Dios lleno de ira que convierte las aguas en sangre se repite varias veces en la Biblia. ¿Pero qué significa? Dios convierte el agua en sangre, lo que causa la muerte de los peces. Además, el agua deja de ser potable. La idea de que la sangre, que se supone que debería quedar confinada en las venas de los seres vivos, contamine ahora los mares y ríos, es un símbolo de los trastornos, las perturbaciones, las catástrofes que Dios lleva al mundo cuando está disgustado. Es lo que ocurrió en Egipto según la Biblia hebrea, y lo que ocurrirá el día del juicio final según el Apocalipsis. Durante los tiempos bíblicos, la sangre tiene un significado simbólico muy poderoso. Desde el comienzo de la tradición judeocristiana, la sangre siempre ha sido un símbolo de gran santidad, y tiene la misma importancia en el libro de la Revelación. Incluso los antiguos, que carecían de conocimientos de anatomía humana, entendieron que lo que fluye por nuestro cuerpo y nos mantiene vivos es la sangre. Por eso, la sangre es un símbolo de vida, y en un sentido más elevado, de vida eterna. La sangre puede ser también un poderoso símbolo de la muerte. Durante siglos el agua que se convierte en sangre ha sido vista de forma simbólica. Ahora la ciencia nos ofrece una perspectiva diferente. ¿Podría existir una verdad científica que explicara la conversión de agua en sangre? Por motivos que han resultado misteriosos durante siglos, las costas del mundo adquieren a veces un tono rojizo similar al de la sangre. Cuando esto ocurre, las playas aparecen cubiertas por seres marinos muertos. Todas las criaturas marinas, desde pequeños peces a ballenas, mueren y son transportadas a la orilla. Hoy ese fenómeno recibe el nombre de mareas rojas.
Dave Hutchins, un destacado ecologista marino de la Universidad del Sur de California, nos explica las mareas rojas. Marea roja es el nombre que recibe un grupo de algas unicelulares que viven en las aguas costeras y producen toxinas. Producen unas toxinas que pueden ser muy peligrosas. Algunos de estos organismos tienen una coloración roja, y cuando hay muchos en el agua, se vuelve roja como la sangre. Como sabemos, el libro del Apocalipsis está escrito en una pequeña isla del mar Egeo. Es muy probable que tanto los pescadores como los habitantes de la zona que lean las profecías conozcan de primera mano estas mareas rojas. Puesto que la señal exige que nuestras aguas se conviertan en sangre, la profecía podría estar relacionada con el fenómeno de las mareas rojas. Pero tendría que ser una marea roja extraordinariamente catastrófica para que fuera considerada una señal de Dios. ¿Puede una marea roja ser tan mortífera? Una vez más, la ciencia nos ofrece una respuesta sorprendente. Las algas de la marea roja producen unas toxinas muy potentes que pueden matar a los seres humanos y a otros vertebrados. Pueden producir el mismo daño que un gas nervioso. Los grandes culpables son los moluscos. Moluscos filtradores como las almejas o los mejillones. Son organismos que permanecen inmóviles, filtran el agua a través de unos filamentos muy finos y almacenan algas en el estómago. La mayoría de las intoxicaciones por algas tóxicas se producen debido a la ingestión de estos moluscos. Está la intoxicación amnésica por moluscos, que provoca pérdida temporal de memoria. La intoxicación paralizante, que provoca parálisis. Y la intoxicación neurotóxica, que provoca problemas respiratorios. La mayoría de esas toxinas entran en nuestro cuerpo cuando ingerimos organismos filtradores como los moluscos. Y la amenaza podría extenderse de la comida que ingerimos al aire que respiramos. Algunas mareas rojas liberan las toxinas en el agua, pero esas toxinas pueden aerosolizarse y llegar al aire, y de ahí a nuestros pulmones. Eso sería como si los mares emitieran nubes de gas nervioso. El impacto en las poblaciones costeras sería devastador. Si una gigantesca marea roja llegara a todos los mares a la vez, moriría la mayor parte de la fauna marina. Y también las personas que comen y respiran las toxinas producidas por la marea roja. Los millones de personas que dependen de la pesca para alimentarse pasarían hambre. La muerte y el sufrimiento humanos serían devastadores. Sin duda, mucha gente estaría convencida de asistir al cumplimiento de la profecía de las 7 señales. Tanto la contaminación como el calentamiento global están desequilibrando la balanza ecológica que controla el crecimiento de las algas causantes de las mareas rojas. El número y toxicidad de las mareas rojas es cada vez mayor en todo el mundo. Si esta mortífera toxina continúa creciendo, podría acabar con el planeta. Si las algas tóxicas ganan, continúan ganando, y no podemos erradicarlas, nos encontraremos en una situación difícil. Los partidarios de la profecía de las 7 señales coinciden en este análisis, pero por distintos motivos. Creo que lo que le está diciendo claramente Dios al rebelde planeta Tierra, al anticristo y sus fuerzas, es: habéis martirizado a mi pueblo, habéis derramado su sangre, habéis matado a millones de personas que creían en Dios, les habéis quitado su sangre. Por eso, como juicio y advertencia final, voy a convertir todos los ríos y mares de la tierra en sangre. Esta señal podría anunciar un formidable aluvión de mortíferas mareas rojas, lo cual está relacionado con nuestra siguiente señal, porque una vez más, la destrucción procede de una fuente directa de vida en la tierra. Terremotos monstruosos, plagas devastadoras, mortíferos mares rojos. Todo eso está descrito en el libro de la Revelación, y lo hemos vivido en la tierra. Esas calamidades no han traído aún el fin del mundo, pero ¿podemos considerarlas avisos? ¿Advertencias de que lo peor está aún por llegar? Parece que se acumulan las pruebas que preceden a la llegada de otra señal. 1997, región ártica de Canadá, a 160 kilómetros de la ciudad más cercana.
Un científico empieza a notar algo alarmante. Los cambios que se estaban produciendo en el Ártico eran demasiado grandes, demasiado persistentes para que fueran simples variaciones climáticas. Se está operando un cambio. Es real y está ocurriendo. Gigantescas placas de hielo del tamaño de Rhode Island se separan de la Antártida. Los huracanes asolan el Atlántico con una intensidad inimaginable. Los ciclones llevan la muerte a cientos de miles de personas en Asia. Las sequías golpean extensas regiones del mundo y las especies se extinguen a un ritmo sin precedentes. ¿Podrían todas estas calamidades estar relacionadas con una señal? El Apocalipsis nos habla de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 ángeles que vierten las 7 copas de la ira de Dios. El cuarto derramó su copa sobre el sol, y le fue encomendado abrasar a los hombres con su fuego. Calor. El sol abrasa a la humanidad. Una de las señales más alarmantes de la profecía, alarma que comparte la comunidad científica, es que el cambio climático parece inevitable. En la Tierra hace cada vez más calor. El planeta se está calentando. Hay una serie de principios físicos que son inviolables. Las causas que están propiciando el cambio climático no dejan lugar a dudas. Si aumentamos la concentración de gases invernadero en la atmósfera, el planeta se calienta. Eso es algo que está comprobado. Para Mark Serresi, científico del Centro Nacional de Información de Hielo y Nieve de Estados Unidos, la causa del cambio climático es clara y el culpable es el hombre. Estamos empezando a ver los efectos del calentamiento climático, asociado con el aumento del efecto invernadero de los gases. Todas las actividades del hombre, ya sea construir nuevas ciudades, crear más tierras de cultivo o conducir millones de coches, llevan gases a la atmósfera que sabemos que causan el calentamiento del planeta. Es algo que está ocurriendo con mucha más rapidez de lo anticipado por nuestros pronósticos y da miedo. Pero para algunos eruditos bíblicos, el cambio climático está ligado a una profecía de mayor alcance, otra señal del inminente apocalipsis. El hombre morirá de calor, de radiación solar y de envenenamiento. Las cosechas se secarán. Los rayos de sol serán tan fuertes que morirá el 50% de la población mundial. Estamos viendo catástrofes naturales sin precedentes. Es terrible ver en las noticias a la gente en los tejados de sus casas porque todo está inundado. Coincidan o no en las causas, la mayoría de los científicos y eruditos bíblicos están de acuerdo en una cosa. La Tierra se está calentando y los efectos son catastróficos. La cuestión no es si ocurrirá o no, sino cuándo. ¿Cómo será de grave y cuál será el impacto sobre el planeta? Aumentar la temperatura de la Tierra, aunque solo sea unos pocos grados, puede tener unas consecuencias devastadoras en todo el mundo. El cambio se está produciendo a gran velocidad. Veremos un aumento en el nivel de las aguas. Veremos huracanes cada vez más devastadores. Las sequías serán cada vez mayores. Los conflictos y levantamientos sociales crecerán. ¿Puede aumentar el terrorismo como resultado del calentamiento global? No es descartable. Un aumento de las temperaturas podría desencadenar una reacción en cadena. Lo que ocurrirá es que el ritmo al que aumenta el nivel del mar se acelerará. ¿Por qué? Principalmente porque cada vez se derretirán más los glaciares y los casquetes polares. Lo que hará subir el nivel del mar será el hielo de Groenlandia y la Antártida, que representa casi el 90% del hielo mundial. Un pequeño aumento del nivel del mar, de apenas 10 metros, sumergiría gran parte de Florida y de la costa este de Estados Unidos, y desplazaría al 25% de la población estadounidense. Deberíamos plantearnos la conveniencia de vivir en la costa si tenemos intención de vivir durante mucho tiempo allí, porque esa tierra podría desaparecer. Según algunos científicos, un aumento más extremo del nivel del mar, de hasta 90 metros, significaría una catástrofe de proporciones bíblicas. Londres, Venecia, Ámsterdam, Berlín, incluso París quedarían sumergidas. Si fuerzas un sistema climático con gases invernadero, algo que ha ocurrido durante los últimos 100 años, el calentamiento se amplifica.
Al mismo tiempo, la Tierra será devastada por unas temibles supertormentas. Los huracanes se alimentan del agua caliente de los mares, y los mares se están calentando. Por consiguiente, es probable que los huracanes del futuro sean cada vez fuertes. Y también se producirán otros fenómenos climáticos extremos, como tormentas eléctricas. Está claro que nos encaminamos hacia una situación de cambio y la humanidad tendrá que afrontarlo. Los habitantes de los países en vías de desarrollo serán los primeros afectados. Podrían morir cientos de miles de personas, pero países como Estados Unidos no escaparán a las consecuencias. Nuestra arrogancia nos hace pensar, oh, en Occidente no tenemos problemas, podemos afrontar cualquier tipo de cambio climático. Pero aquí llegó el Katrina y no estuvimos preparados. Creo que todo el planeta es vulnerable. Que estemos o no preparados para el cambio climático es cuestión de opiniones, pero no hay forma de prepararse para la próxima señal. Una guerra global que aniquilará a la mayoría de la humanidad. La batalla final entre el bien y el mal. El libro de la Revelación lo llama Armagedón. El último misterio de las 7 señales es extremadamente complejo. El Apocalipsis está lleno de imágenes simbólicas y de pistas ocultas. La profecía de la Biblia nos proporciona información anticipada de lo que pasa por la mente de un Dios omnipotente. Es como la información que obtiene la CIA. Sus agentes obtienen un dato de una fuente y otro dato de otra fuente, y hay que componerlo todo uniendo los puntos. La profecía de la Biblia es algo similar. Otro factor que aumenta la complejidad de las 7 señales es que éstas anuncian más de 7 catástrofes. Hay 3 grupos de 7 juicios. Parece que el 7 es el número perfecto. Es el número relacionado con Dios, al contrario del anticristo, cuyo número es el 666. Hay más de una interpretación de la profecía. Y por eso algunos han abusado de ella, para conducir a sus seguidores hacia su propia muerte. Ni siquiera los eruditos bíblicos están seguros de la interpretación exacta de las 7 señales. Creo que tendremos que esperar para saber si lo que se dice es literal o simbólico. Anteriormente ha habido plagas y hambrunas en la historia de la humanidad, pero no estamos en condiciones de asegurar a ciencia cierta que esas sean las catástrofes que Dios desea lanzar sobre la generación que puebla ahora la tierra. Pero lo que sí está claro es el juicio definitivo que aparece en el Apocalipsis. La última señal. Armagedón. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Según el libro de la Revelación, quien reaparece es el primer jinete del Apocalipsis, el Anticristo. Ha venido para enfrentarse a Jesús. Es la batalla final entre Dios y Satán. El bien contra el mal. La magnitud de esta guerra es terrible. Todos los países de la Tierra convergerán en ese momento. Armagedón se refiere a un lugar específico. En Israel hay una montaña que se llama Har Megido, que significa la montaña de Megido. Y ya se han librado 21 batallas para controlar ese punto. Naciones e imperios han luchado una y otra vez. La profecía de Armagedón ha dejado su huella en la historia. En algunas de esas batallas participaron cruzados de los siglos XI, XII y XIII. De hecho, muchos de esos guerreros cristianos creen que están haciendo realidad la violenta profecía de las 7 señales. Los cruzados fueron considerados la encarnación de las profecías del libro de la Revelación, porque eran ejércitos que combatían bajo la cruz de Cristo en Tierra Santa, el lugar donde se libró la batalla de Armagedón, y se enfrentaban a los ejércitos infieles que ellos consideraban diabólicos. Hoy en día la profecía de Armagedón continúa ejerciendo un poderoso influjo en la imaginación de la gente. Algunos de los más reputados creyentes de la profecía piensan que podríamos estar al borde de Armagedón. Vivimos en un mundo caóticamente brutal, y más ahora que existen las armas de destrucción masiva y hay individuos y países terroristas dispuestos a usarlas. La gente teme que este pueda ser el final.
Para los creyentes de la profecía, la amenaza de una guerra nuclear siempre ha estado vinculada al concepto de Armagedón. La escalada armamentística nuclear, la maleta nuclear extraviada que salió de la antigua Unión Soviética, las terribles armas biológicas que se están creando y almacenando en los laboratorios. No creo que haya habido antes una época en la historia de la humanidad en la que hayamos contado con la tecnología necesaria para diezmar toda la población mundial en cuestión de semanas o meses. A medida que surgen nuevas armas de destrucción masiva, hasta los expertos militares evocan imágenes que nos recuerdan a la profecía. Podría estallar una guerra nuclear, y habría que plantearse si participamos en ella para proteger nuestros intereses y en qué medida. ¿Atacamos sus bases para neutralizar la amenaza nuclear u optamos por un enfrentamiento abierto? Si la profecía final culmina en un Armagedón nuclear, el fin será similar al causado por el impacto de un gran asteroide o a la erupción de un supervolcán. La devastación de la guerra será seguida por un invierno nuclear, una nube de detritos radioactivos que sumirán al planeta en la oscuridad. La temperatura del planeta disminuiría al menos en 10 grados, y eso sería el final. Además, las precipitaciones que caerían en forma de nieve serían completamente radioactivas. En este infierno helado llegaría nuestro apocalipsis, pero el apocalipsis no significa nuestra desaparición. Significa algo que será revelado. El viaje a través de las 7 señales parece ser una infinita letanía de muerte y destrucción que empieza con los 4 jinetes del apocalipsis, va progresando en un crescendo de horribles catástrofes y culmina con una batalla final que podría destruir todo el planeta. Pero para quienes creen en la profecía de las 7 señales, estas no son una cuenta atrás hacia el final de los tiempos. Las señales marcan un nuevo principio. Es una simbólica y persistente llamada de atención. El objetivo es llamar la atención de la humanidad rebelde, en un intento para que recupere el sentido. Y es aquí cuando queda finalmente revelado el misterio de las 7 señales. Porque a pesar de lo devastadora que parece la última señal, la batalla de Armagedón tiene un final inesperado. Y vi un ángel que bajaba del cielo. Prendió a Satanás, lo encadenó y lo arrojó al abismo. Armagedón termina. Satán es derrotado. El bien triunfa sobre el mal. Y en la tierra empieza un período de paz y felicidad que durará 1000 años. La lectura es que Dios no es un tirano iracundo que nos lanza rayos y truenos. Dios es amor. Y el Apocalipsis es la revelación de un amor eterno. Ese es el mensaje. No se trata de tortura y de enfermedades. Se trata del amor de Dios y del amanecer de un nuevo mundo. Sí, el objetivo de la profecía es aterrorizar a una humanidad rebelde. Pero acaba con una nota de esperanza. La necesidad humana de esperanza es una de las principales razones por las que las 7 señales siguen siendo relevantes hoy en día. El libro del Apocalipsis nunca ha sido leído con más interés que en la actualidad. Y hay cierta ironía en ello, porque vivimos en la era de la ciencia, del conocimiento avanzado sobre el aquí y el ahora. Y sin embargo, a pesar de todo ese conocimiento, hay gente que opina que lo único que importa son tus creencias religiosas. Y esa será la prueba final para saber si viviremos para siempre en el paraíso o arderemos eternamente en un lago de fuego. ¿Estamos asistiendo a la llegada de las 7 señales? A pesar de todas las pruebas, sigue siendo imposible asegurarlo con certeza. Pero sí podemos decir algo. La profecía sigue siendo tan poderosa ahora como lo fue el día que se escribió. Un científico descubre algo inquietante en el casquete glaciar de Groenlandia. Los cambios que se estaban produciendo eran demasiado grandes. Allí estaba pasando algo más. Florida, 2005. Una playa se llena misteriosamente de criaturas muertas. Parece imposible, pero las escrituras profetizan claramente que todo lo que hay en el mar morirá.
Indonesia, 2004. Un gigantesco terremoto submarino provoca un catastrófico tsunami. Y los expertos se preparan para algo incluso peor. Un terremoto global masivo como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. 2008. Los científicos se preparan para una mortífera pandemia mundial. Estoy muy preocupado por estas señales. Yo estoy en primera línea. Tengo una familia. ¿Son estas las señales que anticipó la Biblia? La profecía de la Biblia es una anticipación de hechos realizada por un Dios que todo lo sabe y todo lo ve. ¿Nos estamos acercando a nuestro propio final? Estallará el caos. No hay duda de que llegará el caos. ¿Es posible que estemos recibiendo las 7 señales del Apocalipsis? Las 7 señales del Apocalipsis. Primera parte. Todas las civilizaciones de la historia se han imaginado su propio final. De hecho, Apocalipsis es una palabra griega que puede traducirse por revelación, el descubrimiento de algo oculto a la humanidad. La clave para descodificar la profecía está aquí, en el libro de la Revelación, el último libro del Nuevo Testamento. El libro de la Revelación fue escrito por un profeta llamado Juan de Patmos alrededor del año 100 después de Cristo. Es el más misterioso y profético de todos los libros de la Biblia. El libro de la Revelación o del Apocalipsis nos representa un cuadro de total devastación en la tierra como preparación para el día del juicio final. Es el plan maestro que concibe Dios para el fin del mundo. Y este libro de la Revelación nos dice que ese plan maestro está escrito en un rollo de pergamino sellado con 7 sellos. A medida que se van rompiendo los sellos del pergamino, se produce un nuevo desastre. Una nueva señal de que el fin del mundo está próximo. Estas profecías nos han atemorizado durante 2000 años. Desde la muerte y resurrección de Jesucristo, ha habido muchos falsos mesías que aseguraban que el fin estaba cerca. Sin embargo, todo el mundo sabe, ateos, cienciólogos, hindúes, cristianos, católicos o judíos, todo el mundo sabe que estamos al borde del Apocalipsis. ¿Podría la profecía bíblica de las 7 señales, escrita hace casi 2000 años, hacerse ahora realidad? Curiosamente, la ciencia moderna parece confirmar que se están revelando esas señales. Los científicos están de acuerdo en que el mundo terminará. Y también en que muchas de las características del fin del mundo serán similares a los fenómenos y catástrofes descritos en el libro de la Revelación. Ahora bien, discrepan en si se trata de la voluntad de Dios, tal y como se profetiza en el libro, o si son meros accidentes del mundo natural. Para quienes creen en el libro del Apocalipsis, las señales de advertencia que marcan el principio de la profecía están claras. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Los eruditos bíblicos han descifrado su simbolismo. 4 jinetes montados sobre sendos caballos, blanco, rojo, negro y pajizo, y todos traen horribles desgracias. Si la profecía ha empezado, entonces los terrores que traen estos 4 jinetes ya están aquí. Los 4 jinetes. El caballo pajizo simboliza la peste. Cuando él abrió el 4º sello, vi aparecer un caballo pajizo, cuyo jinete se llamaba Muerte. El 4º jinete del Apocalipsis es una profecía temible. El caballo pajizo representa una plaga global. Es el jinete de la muerte. Una gran parte de la población morirá. Incluso en nuestra era moderna, hemos visto un sufrimiento humano inimaginable. Todos los años muere más de 1 millón de personas solo por culpa de la malaria. La amenaza de las pandemias globales asusta hasta a los científicos. Estoy muy preocupado. En primer lugar, porque estoy en la primera línea de frente. Tengo familia.
Tengo hijos que corren el riesgo de sufrir estas enfermedades. Una vez que ya ha ocurrido, siempre es demasiado tarde. Necesitamos invertir más dinero y recursos en la búsqueda de vacunas y en intentar encontrar medidas preventivas para estas enfermedades antes de que se produzcan. Como veremos,